Nos vamos a meter ahora con Mauro en el caso de este joven, este soldado que murió en medio de una práctica con explosivos. Mauro, y parte de la investigación, ¿no? Sí, presten atención a este documento que tiene que ver con la muerte de Néstor Leandro Paz, soldado, regimiento de Las Lajas o batallón de Las Lajas. Estaban participando de una práctica en explosivos. Y lo que va a ocurrir es increíble. Él mismo graba la práctica con una cámara que monta, con un trípode, una cámara de fotos, graba en video la práctica completa. Fue castigado a esa práctica, este soldado, por una sanción que le habían impuesto de modo interno en el regimiento. Y mientras graba la práctica, en una tercera explosión que vamos a ver, una esquirla de esa explosión lo termina matando. Presten atención al documento, es fuerte, y después vamos a discutir las responsabilidades penales, porque se acaba de conocer un procesamiento por este caso que genera polémica. ¿Quiénes son responsables de la muerte del soldado? Primero, el documento completo de cómo un soldado graba en vivo y en directo su propia muerte. Mirá lo que fue eso. Hasta acá la primera explosión. Batallón, más de 50 soldados y la víctima grabando esta segunda explosión ahora. Está bueno para limpiar el patio. Y ahora presten atención a lo que va a pasar en la tercera explosión, que es la causa de la muerte de este soldado y la polémica. No lo agarré bien a la cabeza. ¿Quién es responsable de lo que va a pasar ahora? Miren y escuchen. Ayúdame. ¿Eh? ¡Herido! 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 ¡La primera! ¡Herido! Tranquilo. Váyanse para atrás. Vamos para atrás. Tengo botiquín, tengo. Vamos. Para atrás. Estamos ahí. Vamos, para atrás. A ver, los soldados, compañeros. Es impactante. Tremendo. Es un material tremendo. Por las imágenes que vemos, como las explosiones cada vez eran más cercanas, ¿no? Exacto. Quiero ir al fondo de la cuestión a discutir con ustedes. ¿Por qué contamos el caso hoy? Porque se acaba de conocer un procesamiento 6 años después, donde se limita la justicia penal solamente a procesar sin prisión preventiva por homicidio culposo a 2 de los que estaban a cargo... Oficiales. Sí, a 2 de los que estaban a cargo de este dispositivo. Les cuento lo que denuncia la querella. Volviendo a la imagen, si querés tener de fondo la explosión. Ahora, él fue castigado y su función era grabar, nada más. No, él fue castigado y lo mandan y lleva la cámara. El castigo era porque había pisado un cable en un entrenamiento, venía con una quebradura en la mano, ya había sido intervenido quirúrgicamente y lo obligan a ir a esa práctica de explosivos. La práctica de explosivos participaban varios soldados. Varios soldados. Justo la esquirla le pega a él. Sí. Y lo mata. Es una práctica habitual. Habitual. ¿El problema cuál es? Y acá viene la denuncia grave que quiero compartir. ¿Qué dice la querella? Que ese día, por decisión del teniente coronel y de un coronel a cargo de todo el regimiento, que no están procesados, se cambió la distancia de donde tenía que colocarse el batallón. Se decía que era 300 metros, los pararon a 180 metros. Se cambió el método de explosión controlada. Tenía que ser con un riel subacuático, se hizo con un riel vertical fuera del agua. Todo esto condujo al resultado muerte que estamos mostrando. Un dato paradójico, Tuni, Agos, Claudio, el soldado que murió tenía que recrear o representar en la práctica un soldado herido. Porque era parte de la práctica hacer una especie de simulacro. ¿Y quién ordenó ese cambio en la distancia y todas esas El teniente coronel y el coronel, pero no están procesados en esta causa. ¿Y con qué motivo? Digo, ¿se puede, no se puede? Bueno, yo pregunté lo mismo. ¿Se puede hacer ese cambio que ordenó la cúpula de este batallón y que terminó el resultado muerte? Me dicen, y bueno, en un momento tomaron la decisión, pasaron a los soldados a una distancia
mucho más cerca del lugar de la explosión, y esto derivó en el resultado muerte. Lo insólito es que la justicia se ha quedado con los dos responsables más pequeños de la historia. La muerte. Vuela una esquirla producto del estallido y le pega a él en el estómago. Ese es el resultado muerte. Sí, pero digo, y la esquirla, digamos... Sí, pero ¿la esquirla era imprevisible? Bueno, eso es lo que digo. Y ahí viene la pregunta de fondo para una causa penal. Una cuestión de distancia. Claro. ¿No? Digo, hagamos de cuento un planteo prudencial, pero ¿por en la qué, que no están en riesgo. ¿Por qué procesan a los dos que procesan? Ahí va, porque les atribuyen negligencia e impericia en la forma en la que llevaron adelante el ejercicio. Ahora, mi pregunta es esta. ¿En qué consistió la negligencia? En haber colocado el dispositivo a una distancia menor de la recomendada Bueno, pero ellos dicen... digamos, la querella dice que recibieron una orden. La querella dice hay gente más arriba que sabía de este procedimiento y además lo llevaron castigado. Ahí en esa estrategia va el sargento, el cabo, que es el suboficial, o el oficial a cargo de ese entrenamiento. ¿Quién es la directiva que firmó? El capitán, arriba de todo, coronel, diciendo se hace con estas características. Sí, no era una orden ilegal. Hágalo. Colóquese acá, 180 metros, no, pero antes estábamos a 300. No importa, póngase ahí. Usted tiene que colocarse. Bueno, hay una muerte en el medio. ¿Podemos repetir solamente, Luz, el fragmento corto de la explosión que causa la muerte del soldado? Que cuando él comienza a manifestar el dolor del impacto, prácticamente ni se escucha la explosión. Se escucha un zumbido, que a diferencia de las otras explosiones se escucha un zumbido. Repasamos el momento de la explosión y después tenemos el testimonio de la madre y la querella. Es un hecho muy grave, muy silenciado a lo largo de 6 años. ¿Saben qué? 6 años. Se afanaron la imagen de la cámara de la propia víctima y un anónimo se la entregó a la madre, que es la prueba decisiva para probar cómo fue la historia. Se robaron dentro de los que estaban ahí. ¿Estas imágenes? Se había robado estas imágenes y alguien tuvo la valentía de entregarla a la justicia para que se sepa cómo fue la muerte en este batallón. Mirá. Ayúdame. ¿Eh? ¡Herido! 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 ¡En la favela! ¡Herido! ¡Herido! Tranquilo. Váyanse para atrás, vamos, todos para atrás. Tengo botiquín, tengo. Para allá, vamos, para allá. Estamos ahí, vamos, para atrás. A ver, los soldados, compañeros. El documento, yo recién preguntaba algo, Tuni. A ver, hagamos un razonamiento juntos. Traslademos esto a la figura que se aplica pocas veces, que es el homicidio con dolo eventual. Si vos sos el responsable del ejercicio militar y sabés que colocando al grupo de soldados a una distancia de 180 metros podés causar un daño, si sabés que colocando el riel de forma vertical podés causar un daño y lo haces igual, ¿no hay una figura más grave, por lo menos, para tratar de demostrarla? Porque se quedan en la negligencia, en la impericia. Tantas veces que se reclama el dolo eventual, aquí pareciera todos los obstáculos que sufrió la familia para litigar contra el ejército, además. Si vos tenés un programa, un reglamento que te dice el soldado tiene que estar el más cercano a 300 metros y va el encargado y lo puso a 180, bueno, el responsable absoluto sos vos. A eso voy. Estuvo la madre, estuvo la abogada aquí en el expediente. Una denuncia, mucho dolor. 6 años después, la causa se queda en las responsabilidades del grupo más chiquito. Mira. Bueno, mi hijo estaba haciendo las prácticas militares, como se pudo ver ahí en el video, y me llaman desde el ejército el día 29 que había sufrido un accidente. La palabra accidente usan en la comunicación. Sí, siempre fue un hecho fortuito en realidad. En la primera comunicación fue un accidente. Cuando yo tuve la posibilidad de estar en el batallón, porque viajé a Neuquén, yo soy de General Roca, viajé a Neuquén y bueno, ahí había todo un movimiento, todo estaba convulsionado, pero en ningún momento me daban una información exacta. O sea, cuando la llaman por teléfono ni siquiera le dicen que está muerto. No. ¿Él cuánto tiempo pasa en agonía? Un día. Él falleció el día primero, él sufrió las lesiones el 29. Pero nunca le dicen la gravedad que tenía ni le dan un contexto de lo que había pasado, que es lo que acabamos de ver. Le dicen, tuvo un accidente, véngase urgente. Sí, así fue. Sí. Cuando llega al lugar,
Me imagino que hay un jefe de batallón, un jefe, un coronel, no sé los rangos, alguien que tiene que presentarse ante usted como el responsable del batallón y me imagino de esta práctica. No, nunca fue así. No apareció. No, el jefe de compañía, que era en ese momento, fue el único que se acercó y como que estuvo ahí al pendiente dándome más o menos pequeña información. Para ello, que no me preocupara, que estaba todo bien. ¿Cuándo aportan o se descubre el video que tiene esta causa? ¿El video lo graba él mismo? ¿Quién está manipulando el teléfono? Era una cámara fotográfica que él estaba filmando. Esa cámara es de él la tenía colgada en su mano en el momento del accidente. Sí lo hicieron algunos compañeros después que pasó el hecho, vinieron y me contaron ellos personalmente cómo había sido. ¿Y qué le dijeron? Bueno, que había sido una práctica y que habían alterado en último momento la posición y la cantidad de explosivos que tenían que poner. Esa práctica nunca la habían realizado. Ese tipo de práctica nunca la habían realizado. Imagina, más haber hablado con los compañeros de su hijo. Debe ser fácil para los otros soldados animarse a declarar con una causa que parece la morosidad. 6 años para resolver un expediente con una... ¿Desde cuándo está el video? ¿Desde el día 2? ¿A cuándo aparece el video en el expediente? No. ¿En qué tiempo? En realidad desapareció todo. No me afanan hasta el video. Sí. Desapareció todo. A ellos, cuando ocurre el accidente, automáticamente lo llevan a un gimnasio de Las Lajas, a un polideportivo. A todo el batallón. A todo el batallón que estaba ahí. ¿Cuántos pibes eran? ¿50? Más o menos, no tengo idea, pero sí que eran muchos. Ahí le dan la orden de que borren todo tipo de filmación, los obligan y los dejan encerrados mientras mi hijo estuvo agonizando.